Hola, en el programa de hoy comenzaremos trabajando una forma geométrica que está muy presente en todo lo que hacemos, el cubo. Cuerpos es uno de los temas fundamentales, más ricos y que habitualmente se los deja en la escuela. La enseñanza no es tan habitual, pero si se ahondara se pueden descubrir infinidad de cosas porque los vemos cotidianamente en nuestra vida, ¿no? Antes de empezar con cuerpos es importante la primera diferenciación o el pasaje del trabajo en el plano de figuras planas a el pasaje en el espacio. Es importante esta idea inicial de que en el plano trabajo con 2 dimensiones y que paso al espacio a trabajar con 3 dimensiones. ¿Por qué esto? Porque después se complica en el momento de las unidades, ¿no? Habitualmente los chicos preguntan, ¿va con cubo, va elevado a la 3? Bueno, si uno previamente trabaja la idea de que estoy incorporando otra dimensión más al plano, ahí tengo las 3 dimensiones, de ahí que la unidad va a llevar el cubo. Es una primera aproximación, pero es importante ver que salimos del plano, de la hoja, para pasar al espacio. Si tomamos varios cubos iguales y los unimos por una cara, construimos policubos. Con 2 cubos obtenemos un bicubo. Si le agregamos otro, logramos un tricubo. Al momento de agregarle el tercer cubo, existen 2 posibilidades: pegarlo en forma de I o hacerlo en forma de L. Podemos deducir que ambos tricubos tienen el mismo volumen porque están formados con la misma cantidad de cubos. Pero, ¿podemos afirmar que todos los cuerpos del mismo volumen tienen la misma superficie? Agreguemos otro cubo y veamos qué sucede. Comparemos la superficie de ambos tetracubos. Volquemos la superficie exterior de cada uno sobre un plano. Podemos ver, por simple superposición, que una superficie es mayor que la otra. Tenemos entonces 2 cuerpos del mismo volumen que no tienen la misma superficie exterior. Acabamos de descubrir un contraejemplo de nuestra primera impresión, de que tener igualdad de volumen nos asegura la igualdad de superficie exterior. Podemos tener, como vimos, cuerpos de igual volumen con distinta superficie exterior. En la vida cotidiana, esta posibilidad tiene aplicaciones prácticas. ¿Alguna vez se preguntaron por qué esparcimos la polenta para que se enfríe? El volumen de la polenta concentrada en el centro del plato y el de la esparcida es el mismo. Sin embargo, la superficie de polenta que está en contacto con el aire cuando la esparcimos es mayor que cuando está concentrada en el plato. Lo que hacemos es cambiar la superficie de contacto con el aire para que se enfríe más rápido. Pero el hombre no es el único que aplica esto. Los pollitos también lo usan, pero en sentido inverso. Para evitar el frío, se agolpan en el nido. De este modo, la superficie en contacto con el aire es menor y pierden menos calor. Estoy preparando todo porque cuando regresemos vamos a tener que trabajar con todo esto. No se vayan. Los poliedros es el conjunto de cuerpos que tienen sus caras planas. Dentro de los poliedros hay un gran grupo que son los prismas, que tienen como mínimo un par de caras paralelas. ¿Sí? Dentro de los prismas tenemos el prisma de base rectangular, el prisma de base triangular, el prisma de base octogonal.
y el cubo, que es un prisma como perfecto, que tiene sus caras cuadradas. Esta es la particularidad. ¿Se puede medir el espacio que ocupa un cuerpo? ¿De qué manera se hace? ¿Con qué unidades? Pensemos en un cuerpo prismático representado por una caja. Para medir el espacio que ocupa, llenamos la caja con pequeños cubos unidad. Cubrimos primero la base con cubos y continuamos cubriéndola encima hasta completar 10 capas o pisos. ¿Cuántos cubos se necesitan para cubrir un piso? Como formamos 12 filas de 8 cubos, usamos 96 cubos. Por cada uno de los 10 pisos de la caja necesitamos 96 cubos. Entonces, el volumen de la caja es 960 cubos unidad. Podemos ver que fueron necesarios tantos cubitos como indica el producto de las dimensiones de la caja si las medimos en aristas de los cubos unidad. 12 por 8 por 10, es decir, largo por ancho por alto. Repasemos los números finales. Para cubrir el piso necesitamos 96 cubos y como la caja tiene 10 pisos, utilizamos 960 cubos en total. Pero ¿qué pasa si para medir el espacio que ocupa el mismo cuerpo elegimos otra unidad? Ahora, tomemos un cubo cuya arista mide el doble que el que tomamos antes. Veremos que al cambiar la unidad van a cambiar los números que corresponden a las medidas. Ordenadamente, se vuelven a cubrir las capas hasta llenar la caja de cubos. Vemos que para el primer piso solo necesitamos 6 filas de 4 cubos, es decir, 24 cubos en total por capa. En cuanto a los pisos, ya no son 10, sino 5. Es decir, que ahora solo usamos 120 unidades. Por lo tanto, el espacio ocupado por la caja, o sea, su volumen, es ahora de 120 cubos unidad. Como antes, el volumen de la caja es largo por alto por ancho, 5 por 4 por 6. Vimos que en el primer caso, el volumen de la caja grande era de 960 cubos y en el segundo de 120 cubos. Pero, ¿por qué el número que mide el volumen no es la mitad si la arista de la unidad se duplicó? Podemos ver que a pesar de que la arista se duplicó, el volumen del cubo unidad es 8 veces mayor que el primero. También observemos que si la unidad que usamos es 8 veces mayor, el volumen medido es 8 veces menor que el medido en cajas chicas. Esto sugiere que la cantidad medida del volumen de un cuerpo y el volumen de la unidad de medida son inversamente proporcionales. Utilicemos una unidad habitual para medir los lados de los cubos. Por ejemplo, hagámoslo en centímetros. La caja grande mide 8 centímetros de frente, 12 centímetros de profundidad y 10 centímetros de alto. La primera unidad de medida es un cubo de 1 centímetro de arista y la segunda, uno de 2 centímetros. Sabemos que el volumen de un prisma recto se logra multiplicando la superficie de la base por altura. En nuestros experimentos, ¿logramos efectivamente ese resultado? En la caja, medida con cuadrados de 1 centímetro de lado, el área de la base es el producto de 12 centímetros por 8 centímetros y el alto del prisma es de 10 centímetros. Entonces, el volumen del cubo es de 960 centímetros cúbicos. ¿Pero por qué, al usar la segunda unidad de medidas, las dimensiones fueron 5 por 4 por 6?
Simplemente porque 2 centímetros caben 5 veces en 10 centímetros, 4 veces en 8 centímetros y 6 veces en 12 centímetros. Y el volumen entonces es 120 cubos, igual a 960 centímetros cúbicos. Nuevamente, superficie de la base por altura es la expresión del volumen de la caja. ¿Qué sucedería si midiéramos el volumen de nuestra caja usando una unidad de 4 centímetros de ancho por 2 centímetros de profundidad por 2 centímetros de altura? En los 10 centímetros de altura de la caja serán necesarias 5 capas, porque la unidad tiene 2 centímetros de alto. La profundidad mide ahora 6, porque la profundidad de la unidad entra 6 veces en la caja. Y el frente mide ahora 2, porque los 4 centímetros de la unidad caben 2 veces en 8 centímetros. Ahora llenemos la caja. Por piso usaremos 12 cubos y en total 60 unidades, es decir, 2 por 6 por 5. El volumen de la caja es ahora 60 y la fórmula de superficie de la base por altura sigue siendo válida. Cuando regresemos, les voy a mostrar un pequeño truco que hago con pirámides. Los cuerpos que trabajamos habitualmente son los poliedros, ¿sí? Que tienen sus caras planas. Y dentro de los poliedros vamos a diferenciar los prismas, que tienen un par de caras paralelas, como mínimo. Dentro de los prismas tenemos el prisma de base rectangular, el prisma de base triangular, el cubo, que tiene sus bases cuadradas, ¿sí? El octogonal. Y por otro lado tenemos las pirámides, que tienen una base y sus lados confluyen, concurren en un vértice, ¿sí? Con sus caras planas y que son caras triangulares. Vemos cuerpos continuamente en la vida cotidiana y algo notable, por eso es importante trabajar mucho desde lo material con los chicos, es que a lo mejor dos cuerpos que tienen igual volumen no necesariamente tienen la misma forma. De ahí que si quiero envolver una caja de zapatos con determinado volumen y una pirámide con el mismo volumen, a lo mejor el papel que utilizo no es el mismo porque la forma es distinta. Esto es importante señalarlo. En la vida cotidiana se puede trabajar con elementos más chicos y ver como unidad, ¿no? Un determinado cubito, por ejemplo, como unidad, y ver cuántas veces está contenido en un cubo más grande. Ahí estamos trabajando con el concepto de comparando volúmenes, ¿no? Entre uno y otro. Y por otro lado, también trabajar en simultáneo lo que hablamos antes de la capacidad, o sea, el llenado de determinados cuerpos, ¿sí? Trabajamos continuamente en la vida cotidiana con ellos. Vuelvo a repetir que no se suelen abordar desde la escuela con la naturalidad que sería necesario poder abordarlo. Y sobre todo también trabajar con lo que son superficies laterales, o sea, a partir de un cuerpo poder desarmarlo y ver en el plano cómo queda, cómo son sus formas, ¿sí? Cuánto miden sus caras, ver que la superficie total es la suma de las superficies de las caras, ¿sí? Y si tomamos solamente las superficies de los lados, es la superficie lateral, sin considerar las caras. Pero bueno, esto se puede trabajar con mucha naturalidad desde muy chiquititos y poder ahondar en estos cuerpos que son tan fascinantes y que tienen infinidad de aplicaciones. Como les prometí, les voy a mostrar un pequeño truco. Solo necesitamos 3 pirámides iguales y 3 prismas que tengan la misma base y altura que la de las pirámides. Lo que voy a hacer es poner las 3 pirámides en uno de los prismas. Manos a la obra.
Primero voy a llenar las 3 pirámides con algún líquido de color. Listo. Ahora solo tengo que volcar el contenido de las 3 pirámides dentro del primer prisma. Y... ¡voilá! Comprobamos que el volumen de las 3 pirámides coincide con el del prisma. Podemos comprobarlo repitiendo el truco con los otros 2 prismas. En conclusión, el volumen de 3 pirámides es igual al de un prisma de la misma altura y base que las pirámides. Y todos los prismas de igual base e igual altura tienen el mismo volumen. Esto coincide con que para el cálculo del volumen del prisma solo necesitamos la superficie de la base y la altura sin preocuparnos de su forma. Tengo un amigo que cría animales, Ramiro, que es bastante terco y no le gusta preguntar nada, porque piensa que está mal no saber algo. Muchas veces los amigos le dijimos que nadie sabe si no pregunta, que preguntar es bueno porque así uno sabe qué piensan los demás. Puede decidir mejor y aprender de los otros, pero Ramiro no se convence. Una vez decidió armar un sistema de bebederos para los animales. Con el molino sacaba agua del pozo y la almacenaba en un reservorio que abastecía a los bebederos. Había calculado el volumen de agua que necesitaba tener el reservorio para abastecer correctamente los bebederos. Y así los había hecho. Sin embargo, siempre le faltaba agua y no sabía por qué. Un día fui con José, un ingeniero agrónomo amigo mío, a comer un asadito. Y Ramiro le mostró orgulloso lo que había armado. Le contó cómo lo había hecho y de sus cálculos, pero no le dijo que le faltaba agua en los bebederos. José miró el trabajo, lo felicitó y acto seguido le preguntó: ¿pero no le falta agua en los bebederos a la tarde? Ramiro, asombrado, le dijo a regañadientes: sí, tengo que abrir el molino y a veces no me alcanza. ¿Por qué me lo pregunta? Porque el reservorio parece más una laguna que un tanque. Y si me dice que calculó el volumen justo que necesitaba durante el día, se le debe acabar el agua porque buena parte se evapora. A lo mejor le convendría hacer un reservorio más profundo pero menos extendido, porque así tendría el mismo volumen con menos superficie en contacto con el sol. Un tanque en lugar de una laguna. Otra vez quiso poner luz y agua caliente en el campo con energía solar. Se consiguió libros donde se indicaba cómo armar los paneles de energía solar, las conexiones de electricidad y las cañerías para el agua caliente. Después de hacer todos los cálculos, hubo algo que le sonó raro. Recordó la experiencia del tanque y esta vez me preguntó si no tenía un amigo que le pudiera sacar de la duda. Yo lo mandé a ver a un técnico en energía renovable que conozco. La duda era simple. En el tanque necesitaba poca superficie de contacto entre el agua y el sol, pero por lo que leyó en los manuales, en el caso de los paneles solares, lo que necesitaba era que la superficie en contacto con los rayos solares fuera lo más grande posible. El técnico le confirmó lo que leyó en los manuales. Ramiro, finalmente, mató 2 pájaros de un tiro. Cubrió la laguna que había hecho para los bebederos con paneles solares. Un fenómeno este Ramiro. En el programa de hoy comparamos y analizamos varios casos de cuerpos con distintas formas, pero igual volumen. Vimos que los cuerpos que tienen el mismo volumen no siempre tienen la misma superficie. Aprendimos que la medida del volumen de un prisma es inversamente proporcional al tamaño o volumen de la unidad con que se lo mide. Y comprobamos que el volumen de 3 pirámides es igual al de un prisma de igual base y altura. Como vimos,
trabajar con prismas y pirámides puede ser muy divertido. Voy a continuar investigando, a ver si encuentro un truco nuevo para el próximo programa. Chau.